Entonces, estamos conociendo a una persona que tiene varias facetas. Polifacética. Polifacética. Sí. Entre esos, pues hablamos de su fase como payaso Social. Y también en estos proyectos que compartimos las ideas y la pasión de volver a lo básico y especialmente al cultivo de la tierra. Y Thalía se va de Colombia. Sí. ¿Qué pasó en ese momento? ¡Ah! Huepucha. ¿Qué no pasó? Huepucha. O sea, terminé el colegio, que sí, como el hábitat perfecto, ¿no? O sea, colegio de ideas, y me voy para Israel. 18 años, no hablaba el idioma, me fui sola, no conocía a nadie. Llegué a un kibutz. ¿Tenés raíces? Tengo hebreas? raíces hebreas, judías. Sí, y pues salió la oportunidad de poder ir allá como a estudiar, una beca para estudiar en la universidad. Entonces llegué primero a un programa, un kibutz, en donde eran 6 meses donde trabajaba un día, estudiaba un día, ahí aprendí hebreo, ahí, bueno, empecé como el camino. Y fue justo como en el 2000, que es cuando estalla la primera intifada, la segunda intifada. ¿Qué es intifada? La intifada es como, bueno, o sea, como parte de estos conflictos que en este momento están como en su sí. El conflicto palestino-israelí. Entonces, en esa época, ya después de vivir en el kibutz, me fui a vivir a Jerusalén y era como, o sea, como que estaba en furor los buses que estallaban con terroristas. Y fue como, wow, o sea, fue súper fuerte. De repente de vivir en Latinoamérica, en Colombia, el Colegio Ideas, la tribu, a tener que vivir estos procesos. Y bueno, de ahí también se forjó como una parte bien importante de mi personalidad, que es como esa defensora de paz, o sea, que siempre he sido, pero ahí es como, ok, ¿y qué técnicas puedo utilizar para seguir defendiendo la paz? Que, como decías antes, primero viene desde adentro, es una frecuencia interna, y cuáles son las herramientas que puedo utilizar para mantener esa frecuencia interna viva. Ahí llegué después de mucho camino. O sea, primero empecé como actriz, después fue como cuando terminé mi formación como actriz, todo este cuento de las audiciones y que te acepten, no te acepten, que sos buena, que no sos buena, es como, ¿qué les pasa? Yo soy buena ya, o sea, armé mi teatro porque tengo mis mensajes que quiero compartir con el mundo, y de ahí fue también como llegué al clown. Bueno, el clown, para los que no saben, como el payaso, pero no el payaso colorido, bulloso, cansón, sino como este ser que, si nos conectamos históricamente, están los heyokas, ¿no? Que son los payasos sagrados. Del linaje Lakota, el heyoka es el que le tiene que poner el humor a toda la parte ritual y de ceremonias, que a veces son tan rígidas y tanto, y tiene que haber alguien que y ese se llama el heyoka. Exacto, el que voltea la energía, el que quiebra, el que se comunica tanto con los espíritus como con las personas. O si vamos también en distintas culturas, el bufón, el que dice la verdad, pero tiene que saber cómo la dice para que no le corten la cabeza, ¿sí? Caminar en la cuerda floja. Entonces, que son como dones también, o sea, es como vos sos fotógrafo porque tenés ese don y ese talento, y por ahí te llevó. Y yo soy payaso básicamente porque es una de las maneras que encuentro para sanar. Sanarte vos y sanar afuera. Exacto. Proceso. Sí, ver las verdades, ver, jugar, ¿no? Sí, si hablamos del humor, el humor en sí como ciencia es mirar cualquier situación desde puntos de vista distintos, activando el pensamiento creativo, la antilógica, el voltear las situaciones, para que no sea como, o sea, como esa densidad, sino... Ok. Thalía, ya para finalizar, el conflicto, y es un tema delicado, conflicto entre hebreos y palestinos, pues obviamente es un conflicto que no debería existir. Y es un conflicto donde está sufriendo
gente de ambos lados. Sí. He visto, no mucho, porque trato de no, me duele tanto ver imágenes de eso, que procuro no ver noticieros y ver ese tipo de imágenes. Pero sí vi el otro día, muy interesante, una entrevista de un rabino con toda su indumentaria, con sus barbas largas, con todas sus trenzas y sus cosas, muy lindo, rogándole al gobierno israelita que por favor no más. Y también he hablado con amigos palestinos que también a los palestinos no más, no más. O sea, ese conflicto no es el conflicto de dos pueblos, es el conflicto de unos señores, y me corregís si estoy diciendo bobadas, por el poder y por todo eso, y los que sufren son la mayoría de los hebreos y los palestinos que no quieren ese conflicto. ¿Es cierto? ¿O cómo lo ves vos? Wow. Es un tema súper delicado. Obviamente que ahí hay lo que hablamos, ¿no? Intereses de poder. Sí. Sabemos que una de las economías más grandes es la economía de la guerra, de las que más plata mueve. Entonces hay intereses pues muy delicados ahí detrás, con muchísima manipulación, y que lo más tenaz es esa manipulación que empieza desde la infancia. Entonces, cómo los niños no pueden ser niños, cómo les es arrebatada la niñez, eso es una vaina súper fuerte, y cómo desde ahí empieza un chip de guerra. ¿Para qué? Para manipular, para que estas personas puedan, ¿sí?, como marionetas, seguir como expandiendo un odio que pues que es histórico, pero que viene otra vez desde un interés, así lo veo yo. Ahora, cuando lo vemos a nivel humano, tuve la oportunidad de muchos años, o sea, de haber vivido en Israel y haber trabajado en hospitales también, o sea, trabajé como parte del equipo médico, porque allá los payasos médicos son parte del equipo médico. Okay. O sea, el doctor no sale a su ruta sin su enfermera y sin su payaso. Y son pagos como equipo médico. Entonces, trabajé 3 años, digamos, en el área de cirugías. Israel es un país muy cosmopolita. Están en una sala de operación, tenés 10 idiomas, muchas culturas, y una de las cosas interesantes en esos lugares de vulnerabilidad es que todos somos iguales. Entonces ahí como que trabajé mucho con palestinos, y en ese trabajo con los palestinos decidí renunciar al hospital y cruzar las fronteras con una títere que tengo que se llama Carlota, es una bruja. Entonces Carlota no necesita pasaporte. Ella cruzaba fronteras fácilmente. Era muy bacano. Y o sea, detrás de todos estos intereses y estas bobadas están los corazones humanos. Y está como ese arte, que yo creo que es una de las artes más importantes en este momento, que es cómo recuperamos la confianza en el otro. Entonces ahí, en ese encontrarnos, en ese mirarnos sin juicio, no importa si eres palestino o eres lo que sea, blanco, negro, lo que sea, como desde ese lugar sin juicio, llegando a la altura del corazón, con mucha delicadeza, con mucha escucha, con mucho respeto, cómo puedo tejer nuevamente con sutilidad esos lazos de confianza. Entonces ahí es como, o sea, gran pregunta. Sí, es un tema delicado. Valoro que lo hables, porque pues vos sos descendiente hebrea, y bueno, pues ser objetivos en un conflicto donde está involucrada la familia de uno, Sí. sus raíces y todo, Sí. no es fácil hablar sobre eso. No. Pero pues intentando conectar con lo que veníamos hablando de trabajar por una mejor humanidad. Palestinos, hebreos, católicos, musulmanes, budistas, hinduistas, lakotas, incas, qué sé yo, una variedad de culturas, ideologías y todo,
donde no debería existir conflictos por las ideologías ni por los pensamientos. Entonces, pues, valoro que esas palabras y realmente pongo todas mis plegarias y todas mis oraciones para que ese conflicto termine rápidamente y dejen de sufrir, sobre todo la población civil, que es la que más se ve afectada. Total. Y ahí es como, ¿sabes? Como para terminar, yo creo que hay una frase que es como desde esa diversidad que somos, es entender como cuando vamos a un bosque. ¿Quién pelea con un bosque por ser biodiverso? ¡Qué bobada! O sea, la humanidad, somos biodiversos, somos un bosque. Estamos conectados con todo, entonces, no con las ideologías o con no poder ejercido, poder compartido. ¿Cómo? Desde el amor, desde el corazón. Bueno, entonces, entrevista con Talía Weinberg. Yo cuando aprendí a pronunciar el apellido de ella dije, ya aprendí alemán. Sí, es hebreo alemán, ¿no? Sí, significa montaña de vino. Talía, montaña de vino con nosotros. Gracias. Chao, hasta una próxima.